Evidentemente las consecuencias de tener estrés crónico dependen de la severidad del cuadro, es decir, como ya les decía, esto empieza de a poco, nuestro organismo empieza a mandar señales de que algo está pasando, de que hay un proceso de desgaste, y si no las atendemos, pues suben, hasta el punto en donde ya les mencionaba, esto termina en un cuadro, lo que llamamos un cuadro clínico o un síndrome, que no es más que esta colección de síntomas. Es importante señalar que no a todo mundo le da los mismos síntomas, es decir, sí todo el mundo va a tener algún síntoma interpretativo, algún síntoma psicológico, algún síntoma físico, pero no todos lo desarrollan igual. Entonces hay que entenderlo como que no a todo mundo le da de la misma manera ni con la misma intensidad. También una misma persona lo puede pasar de una manera particular en un momento de su vida y en otra manera en otra fase, ¿no? Es decir, si hoy tengo un cuadro de esta naturaleza porque tuve muchos conciertos, porque estuve en una situación de mucho estrés físico, psicológico, es muy posible que me dé de esta manera, pero a lo mejor en 5 o 10 años vuelvo a tener un cuadro, pero es por una condición de combinación musical familiar o una condición de salud, evidentemente resulta en otro cuadro, ¿no? Las consecuencias dependen de qué tanto tiempo llevamos en esta situación y qué tan grave ha sido el desgaste. Entonces, pues bueno, hay que prevenir. Justamente la idea de esta plática es primero que ustedes puedan reconocer si hay síntomas de esto y que aprendan a leerse, ¿no? Que aprendan a leer su cuerpo, que hagan caso de las señales de su cuerpo cuando hay señales de desgaste y sobre todo también que aprendan a leer sus estados anímicos, ¿no? Su desempeño cognitivo, su desempeño emocional, porque solemos prestar mucha atención a cuestiones como no me sale la pieza y nos preocupa que no nos salga, y a veces no nos ponemos a pensar que más allá de una cuestión como de estudio, si hubiese algo más que nos estuviese afectando, ¿no? En este momento voy a dar recomendaciones para evitar caer en esto, y si es que ya generamos un cuadro de desgaste, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Hay muchas, situaciones que contemplar. Tengo que decir que en el área de música hay muchísimos estresores. Como ya les decía, está la parte del estudio, de cómo estamos estudiando, las características de piezas musicales, la relación con el maestro, el ambiente competitivo, la formación y las posibles carencias pedagógicas que puede haber en el ambiente educativo, etcétera, ¿no? Hay infinidad, el estrés ergonómico mismo, es decir, hay muchas. Pero les digo, aquí la cuestión importante es considerar también todas las otras posibilidades, ¿no? Muchas de las veces el estrés mayor no viene de la escuela ni de la música, sino viene de casa, viene de una situación de salud, de una situación económica que no consideramos, y en este caso hay que considerarlo, ¿no? En el caso de los atletas, cuando son atletas de alto rendimiento, psicólogos de la música, médicos, psicólogos del deporte, médicos del deporte, prestan mucha atención en esta condición porque saben que una persona ya con un proceso de estrés emocional, psicológico, no va a rendir lo mismo que si está, estable, ¿no? Entonces, las cargas de entrenamiento inclusive contemplan estas situaciones. Ojalá que en el ambiente musical aprendiéramos también a contemplar estas situaciones. Pues la primera recomendación, ya les dije, es aprender a leerse, aprender a leer su cuerpo, sus estados anímicos, su capacidad de atención, su estabilidad emocional. Esa es una. Cuando nosotros atendemos estas señales y entendemos me siento ansioso,
por qué me siento ansioso, por qué estoy pensando ahorita que no voy a poder, y logramos entender que estamos en una situación de estrés y que hay un motivo, eso muchas veces ayuda para bajarle, porque lo que la ansiedad nos va a decir es sigue, hazlo, sácalo en este momento, y justo este tipo de pensamientos es el que nos lleva a mayor desgaste. Entonces, si es necesario ir con médico, vayan. Si es necesario ir con psicólogo, vayan. Acá la cuestión es entendernos humanos y que todos podemos necesitar apoyo en algún momento determinado, ¿no? Tengo que decir que en este proceso hay diferencias entre hombres y mujeres. El estrés, digamos, no solamente en el área de la música, sino en general, digamos, en la literatura internacional, se ha visto que es mayor en mujeres, es repetido en médicos, en policías, en varias profesiones, y ha sido reportado en muchos lugares, ¿no? La misma OMS reconoce que hay una diferencia significativa en los procesos estresantes, y que sí tiene que ver con una cuestión biológica, porque el estrés interactúa por ejemplo, con los estrógenos, y esto potencializa la sensación de sentirse estresado, pero también potencializa el impacto en el cuerpo. Y se suman todos los roles atribuidos a las mujeres y todas las opresiones distintas que en los ambientes masculinizados, como es la música, puede haber. Entonces, estamos hablando que en este sentido las mujeres tienen una, llamaría yo una condición de desventaja, ¿no? en esto, porque suelen reportar mayores niveles de estrés y porque el impacto biológico es mayor. Bueno, esto es por una parte, y esto lo digo porque para las mujeres la vivencia va a ser tener mayor estrés, sentirse mayormente estresadas, tener más síntomas, lo cual puede parecer, como les decía ya, primero como una desventaja, pero también puede verse como una ventaja, en el sentido de que si estamos ya teniendo señales de alerta, pues hay que atenderlas. Nos permite atender este proceso en etapas iniciales o intermedias antes de que llegue al gran cuadro. En el caso de los hombres, pareciera que la capacidad, la capacidad física les ayuda a no tener tantas condiciones psicológicas, físicas. Sin embargo, como que tienen, una tolerancia mayor, pero en el momento en que se rebasa ese punto, ya está muy cerca del cuadro grande. Entonces, para los hombres, por ejemplo, hay una mayor incidencia de lesiones incapacitantes. Entonces, chicos, si alguno de ustedes está teniendo ya alguna dolencia, si están ya teniendo, por ejemplo, un cuadro anímico de ansiedad fuerte, o un corporal, ya sea lesiones musculoesqueléticas o cualquier otro tipo de enfermedades relacionadas, aguas, porque podrían estar muy cerquita ya de desarrollar un cuadro más severo, ¿no? Entonces, bueno, número 1, les decía, atender las señales. 2, evidentemente tiene que ver con la planificación del estudio, porque los sobreesfuerzos, la musicorexia, estará ya en sesiones tremendamente largas, sin hacer pausas, enfocadas a sacar todo al mismo tiempo, son buenísimas formas para llegar al punto de quiebre. Es decir, si quieres tronar a alguien, siéntalo y dile que dentro de 3 días tiene que sacar esta gran pieza, y entonces pues hay tantas cosas que atender que simplemente las sensaciones de no voy a poder, ¿no? Hay que prestar atención a la parte anímica, a la parte cognitiva, a la parte social. Si estoy teniendo demasiados desencuentros sociales, si de repente estoy perdiendo gente por distintas tensiones, que yo estoy irritable, eso puede ser una señal. Y por otro lado, estar atento a nuestros estados anímicos, ¿no?
procesos fuertes de ansiedad, de depresión, de altibajos, de desestabilidad emocional, pues hay que tomarlos como son una señal de que algo está ocurriendo y todavía de manera ideal sería necesario analizar por qué me estoy sintiendo así, cuáles son los motivos más allá de que me sienta de mal humor, qué hay detrás de ese mal humor para poder realmente hacer algo, ¿no? El primer paso es identificar qué es lo que está pasando. Por otra parte, es el estudio musical, que en sí mismo, ya les decía, contiene muchas clases de estresores y posiblemente si está destinado a agradar a otros o a tener una aprobación constante, si lo estamos destinando de una manera obsesiva, perfeccionista, si lo estamos abordando de una manera demasiado repetitiva, metódica, es decir, hay que ver un montón de cuestiones. De manera óptima tendríamos que planificar, tener objetivos claros, hacer sesiones, tener una asesoría, no enfocarnos solamente en una cosa días y días, horas y horas, sino poder tener alternancia entre los distintos aspectos que estamos trabajando. Y bueno, esto llevaría a otra conferencia, pero bueno, la planificación del estudio es muy importante, ¿no? Ojalá que la pudieran consultar con su profesor, su profesora de instrumento. Y las recomendaciones, digamos, para el apoyo a la recuperación serían, por una parte, mejorar el sueño, mejorar la capacidad del sueño, el restablecimiento de los ciclos del sueño, dormir mejor, tener esta sensación, lograr esta sensación de descanso cuando dormimos, porque pues es básico, es un proceso básico para la restauración de nuestro organismo. Si es necesario ir con un médico porque alguien ya perdió de plano la posibilidad de tener ciclos completos de sueño, pues tal vez sea necesario, es decir, a veces hay que ir ya sea con psicólogo o con un médico para que nos apoye en este proceso. Obviamente si hay cuestiones de dependencias a sustancias, pues también hay que checar eso. Mejorar alimentación, dietas muy altas en azúcares, grasas, harinas, van a acentuar las condiciones estresantes, entonces de manera ideal tendríamos que tener una dieta balanceada y muchas de las veces se recomiendan multivitamínicos, también hay que tener ahí alguna asesoría y esto pues porque obviamente si estamos en un proceso de desgaste pues tenemos digamos déficit de algunas sustancias, ¿no? Por ejemplo, las más comunes que se pierden son las vitaminas B, oligoelementos, hay los omegas y todas estas cuestiones que son muy importantes, pero hay que checar cada caso, entonces igual consulten a algún especialista. Quiero subrayar la importancia de hacer ejercicio o algún tipo de actividad física, ¿no? ¿Cuál es la mejor? La que ustedes vayan a hacer, no importa si es caminar, trotar, ir a natación, hacer yoga, técnica Alexander, lo que ustedes quieran, pero es muy importante empezar a trabajar con el cuerpo. Estamos hablando de un proceso de desgaste que implica nuestro organismo, entonces la actividad física ayuda a la recuperación. Por una parte, lo que hace es regular, digamos la actividad física es un excelente regulador hormonal, nos ayuda a eliminar algunos excesos y también a producir algunas sustancias que digamos ya estaban agotadas. Entonces es básico, para quien ya está en un proceso intermedio o avanzado, es básico que empiece a hacer algún tipo de actividad física. Y por otra parte, la actividad física te da una mejor condición física. Y obviamente un cuerpo que está en mejor estado va a tener una mejor capacidad de respuesta, que es lo que estamos pretendiendo para tener mayor estabilidad. Entonces subrayo ahí con asterisco, hacer algún tipo de actividad física. No es necesario que corran un maratón, es necesario que lo hagan de manera constante, lo que vayan a hacer. Digo yo, siempre es óptimo hacer mínimo unos 50 minutos de actividad, ya que la dopamina se empieza a generar más o menos a los 45 minutos de haber comenzado a tener esta actividad motriz en coordinación con respiración. Entonces, digamos óptimamente 3-4 veces a la semana sería lo mejor.
Pues bien, la última cuestión sería que ya para quien esté en procesos de desgaste muy severos, pues sí, se sugiere la disminución de la actividad musical, algunas veces la suspensión temporal de la actividad, justamente para permitir que haya pues una capacidad, es decir, para generar las condiciones que el cuerpo se recupere y que empiece otra vez a generar pues todos los recursos necesarios para poder afrontar esto, ¿no? Bien, creo que con esto me termino, yo me despido, esperando que ustedes no estén en esta condición, pero que si lo están, que lo puedan atender, ojalá de una manera oportuna, pronta, y que no esperen a estar pues en una fase más severa del cuadro. Lo mejor para ustedes. Me despido también agradeciendo a la invitación de Asana Kalani y pues bueno, que pasen bonito día. Hasta luego.